y le damos, ¿ya? Entonces el primer ejercicio vamos a partir al tiro con el que yo creo que es el que supuestamente es el más largo, ¿no? Que es el siguiente. Entonces resuelva el siguiente problema. Siguiente problema. ¿Y cuál es este problema? Una ecuación diferencial parcial. U sub t más u sub xx igual a seno de x con dominio espacial de 0 a pi, con tiempo estrictamente positivo y condiciones u sub x de 0, t igual a 2, u de pi, t igual a 6 y u sub t de x, 0 igual a 10 seno, no, coseno de 5x medios más 8 coseno de 3x medio. ¿Ya? Entonces partimos con el primer problema. Vamos. Lo primero que ahí sí. Lo primero que debería darme cuenta yo cuando veo el problema. ¿Qué debería hacer? Si es que yo miro el problema de Canto. ¿Qué es lo primero de lo cual yo me debería dar cuenta? Que hay un seno de x, ¿Y eso qué influye? que va a haber que hacer un cambio de variable. Perfecto, ¿no es cierto? Estamos presentes frente a una ecuación que no es homogénea, ¿no es cierto? Entonces, la EDP no es homogénea, no es homogénea. Por lo tanto, usamos el cambio de variable. ¿Cuál sería el cambio de variable predilecto acá? Sería, perdón, ¿u igual a cuánto? A una función b más una función f. Perfecto, esa b sí es una función que depende de dos variables, pero como yo veo que la ecuación diferencial parcial tiene un término que estorba, que es dependiente de x, le voy a agregar una función, digamos, phi de x, ¿no? Una phi de x. Así, Profe, dime. ese cambio de variable siempre nos va a servir para cuando sea solamente ese tipo de DDP o mejor dicho, sea así como la expresión original. No sé si se entiende. No, no te entiendo. A ver. Que siempre sea así, por ejemplo, la derivada de U respecto de T, la de... Ya. Que sea No, de esa forma o sí, va a depender de la EDO que está como asociada. ponte tú, si hubiese sido así, Ujú. sigue Ahí sería siendo el mismo cambio de variable. es inherente el... A la EDP. Ah, ya. Pero ponte tú, si acá el término que me estorba hubiese sido seno de t, ¿de quién crees que tiene que depender esta función phi? ¿De X? ¿De x? Si yo quiero Ah, no. sacarme un término que estorba, que está dependiendo de t, Ah, con T. de t. Ah, ya. Eso sería lo único que cambiaría, ¿ya? Eso sería lo único. Pero como estamos trabajando con una x, sería una función que depende de x, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Aquí me comí los mayores que cero, pero estamos bien. Ya. Sí, muchas gracias, Francesca. También me había comido t mayor que cero, ¿no es cierto? Ya. Así vemos que, por ejemplo, si yo calculo u sub t, eso sería lo mismo que b sub t, ¿no? Porque la phi no tiene derivada con respecto al tiempo. Y además,
u sub xx sería lo mismo que b sub xx más phi segunda derivada. Por lo tanto, al reemplazar en la EDP, tenemos lo siguiente. Me va a quedar, cuando yo reemplazo u sub t, me va a quedar b sub t, más, cuando yo reemplazo u sub xx, me va a quedar b sub xx más phi prima, segunda, ¿no? Igual a seno de x. Perfecto. Recordar que yo también necesito que las condiciones sean homogéneas, así que ahí también vamos a hacer el cambio de variable. Me va a quedar b sub x de 0, t más phi sub prima de 0 igual a 2. Y por último, b de pi, t más phi de pi igual a 6. Y de acá, ¿qué es lo que yo voy a obtener? O mejor dicho, ¿qué es lo que yo voy a imponer? ¿Qué debería resolver la función phi de tal manera que la v resuelva un problema homogéneo? Habíamos dicho que la phi entonces debería resolver, ¿qué cosa? Phi prima de 0 igual a 2 y phi de pi igual a 6. Y lo otro de arriba, ¿no? O sea Y que seno ese, de x menos phi 2 prima de x igual a 0. así o no. Ujú. Perfecto. Además que phi prima de 0 sea igual a 2 y phi de pi sea igual a 6. Con esto, v resuelve un problema homogéneo. Un problema homogéneo. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer ahora? Vamos a resolver, ¿no es cierto?, la ecuación diferencial ordinaria que me permite encontrar mi cambio de variable phi. Vamos, busquémoslo. ¿Cómo lo hago yo para encontrar la solución de esta ecuación diferencial? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debería hacer yo ahí? ¿Ocupar polinomio? Yo creo que es más fácil. Podemos integrar ¿Podemos y integrar? evaluar en 0. Y así sacamos la constante y después integramos de nuevo. Perfecto, perfecto. Fíjate que esta EDO se puede integrar de manera directa, ¿no es cierto? Esta es de las bonitas porque se puede integrar de manera directa, ¿no? Entonces, vamos, resolvamos la ecuación de phi. ¿Ya? Entonces, la ecuación que me aparecía era la siguiente. Phi segunda de x igual a seno de x. Y como el compañero me dice, yo voy a integrar con respecto a x. Así le quito una derivada. Pero acá aparece la función menos coseno de x más una constante integración. ¿No es cierto? Pero, como yo sé que phi prima en 0 tiene que valer ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? 2, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo phi prima en 0, sería menos 1 más C1, y esa cantidad tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer C1? Tiene que valer 3. 3. Perfecto. Así, la derivada de phi es igual a menos coseno de x más 3. ¿Qué hago yo para encontrar la phi? Vuelvo a integrar. Saco la última derivada que me quedaba por sacar
y me queda lo siguiente, ¿no es cierto? Y finalmente, ocupo la condición phi de pi igual a 6, ¿no es cierto? Entonces, si yo evalúo en pi, phi de pi, recuerda, seno de pi es 0, te quedaría 3pi más C2 igual a 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale C2? Valdría 6 menos 3pi. ¿Coinciden conmigo, no? ¿Coinciden? ¿Les da lo mismo que a mí o no? A ver. Sí, perfecto. Entonces, si la phi, ¿no es cierto?, es la función que acabamos de encontrar, v resuelve el siguiente problema. Y lo vamos a poner por acá. A ver, si me permiten, voy a hacer esto, lo guardo, archivo, no, acá era inicio, lo guardo y vuelvo a escribir. ¿Cuál va a ser el problema que va a resolver la V? Si es que no me equivoco, sería b sub t más b sub xx igual a 0, con condiciones b sub x de 0, t igual a 0 y b de pi, t igual a 0. ¿No es cierto? Entonces vamos, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar para resolver esta ecuación? Separación de variables. Perfecto. Usamos separación de variables. Y vamos, esto es mecánico. A ver, yo acá hice esto para copiarlo y lo pego acá. ¡Pum! No, así no. ¿Cómo lo pegaba? Así. Ahí lo voy a pegar. Entonces, separación de variables me decía que yo voy a suponer que la v, en este caso, es una función que solamente depende de x por otra función que solamente depende de t. Así, al reemplazar, se obtiene lo siguiente. Que x de x por t' de t más x segunda de x por t de t tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si yo despejo, ¿no es cierto? Menos x de x por t' de t tiene que ser igual a la segunda derivada de la función x por t de t. Acá, ¿cuál era el paso siguiente? Dividir por x de x por t de t. Y así obtenemos que menos t' de t dividido t tiene que ser igual a x segunda de x dividido x. Y como se tiene esta igualdad, la única forma en que dos funciones sean iguales y a la vez dependan de variables distintas es que este cociente sea igual a alguna constante. Llamémosla menos lambda, ¿no es cierto? Por lo tanto, x segunda de x resuelve la siguiente ecuación diferencial y el dominio espacial resuelve la siguiente ecuación perdón, el dominio temporal resuelve este otro problema diferencial. ¿Coinciden conmigo los mismos signos o no? ¿Les da los mismos signos que a mí?
¿No me equivoqué en ningún signo? Confirmo. Está bien. Perfecto, perfecto. Además, además que necesito ocupar las condiciones porque eso me va a armar mi problema de Sturmovil. B de x de 0, t es lo mismo que x' de 0 por t de t. Y esta cantidad tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la derivada de la x evaluada en 0 tiene que ser 0. Y por otra parte, b de pi, t tiene que ser igual a x de pi por t de t, y esta cantidad es 0. Entonces, x de pi vale 0. Juntando toda esta información, yo obtengo que el problema de Sturmovil asociado a esta ecuación diferencial, ¿cuál va a ser? Va a ser segunda derivada más lambda x igual a 0 con condiciones x de prima de 0 igual a 0 y x de pi igual a 0. ¿Qué hacíamos cuando nosotros nos enfrentábamos a este problema de Sturmovil? ¿Lo resolvemos, no? Tablita. Tiramos la tabla. Miramos la tablita. ¿Y qué me dice la tablita? A ver si ustedes ya la tienen anotada por ahí en su cuaderno. ¿Cuáles son los valores de propios y las funciones propias? ¿Cuáles eran los valores propios de este problema de Sturmovil? Algo así como 2n-1. 2n-1, ¿qué cosa? ¿Tenemos nuestra tabla a mano o no? Sería 2n-1 por Ya, pi sobre 2l al cuadrado. perfecto. Ese era el valor propio. Y en este caso, ¿cuánto vale el L? Sería pi. Perfecto. Entonces acá vamos, creo que me cabe todo en una misma línea. Te quedaría 2n-1 dividido 2pi por pi. ¿Y eso cuánto te da? Si tú simplificas los pi, te quedaría 2n-1 dividido 2 y todo esto al cuadrado. Ese sería el valor propio. ¿Y las funciones propias? ¿Cuáles son? La función propia sería seno ¿Seno? de ¿Coseno? ¿Coseno? ¿O seno? Voto por coseno. sería Yo, coseno. yo Coseno, sí, también es voto coseno. por coseno. Coseno, coseno. ¿Coseno Coseno de de quién? 2n-1 2n-1 dividido en. por pi dividido en 2l. Y eso por Perfecto. x. Y como L vale pi, ¿no es cierto? Al final de cuentas te queda 2n-1 dividido en 2 por x. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces ya tengo los valores propios y ya tengo las funciones propias. Por lo tanto, ahora reemplazamos ese valor propio en el problema temporal. ¿Ya? Vamos, reemplacémoslo. ¿Ya? Escribámoslo acá. Reemplazando el valor propio en el problema temporal. Problema temporal. ¿Cuál era el problema temporal? Era el que estaba anotado acá, ¿no es cierto? Vamos a encerrarlo en una nubecita. S, derivada menos lambda t igual a 0. Derivada menos lambda, en este caso sería lambda sub n, t igual a 0. ¿Cuya solución cuál es? ¿Cuál es la solución de este problema? Esta es una E2, de las más facilitas. ¿Cuál es la solución de esta E2?
Logaritmo del valor. Cuidado, logaritmo. Por ahí Bien. lo pusieron en el chat. A ver, ¿qué función satisface esta ecuación diferencial? ¿E elevado a quién? T menos ¿T? ¿Cuánto? por lambda. Lambda sub n por T, ¿o no? Sí. Todos coinciden que esa es la solución, ¿o no? Y si no te acuerdas, recuerda que esta es una EDO de variables separables. ¿Ya? De T a dt igual a lambda sub n t. Y acá tú, ¿qué era lo que hacías? Lo siguiente. Y ahí te sale la exponencial, ¿no es cierto? O sea, bueno, el logaritmo natural y acá lambda t. Y después te sale la exponencial. ¿Ya? Por si acaso, si estamos fallando ahí en la memoria. Perfecto, ya tengo entonces las funciones propias, la solución del problema temporal y la solución del problema espacial. ¿Cuánto vale la v? La solución del problema homogéneo. ¿Profe? Dime. ¿No queda una constante? Sí, la vamos a agregar ahora. Si tú gustas, la puedes agregar aquí, está bien, pero al final es la que importa. La que vamos a poner al final es la que importa. ¿Ya? Sí, profe. ¿Cuál sería acá la solución del problema de la v? ¿Te ayudó? ¿La sumatoria de quién? De los productos de X, función de X por T de T. Perfecto. Entonces vamos, hacemos esa sumatoria. Recordar que cada uno de estos productos va a ir acompañado por una constante, ¿no es cierto? Digámosle a sub n, e elevado a la lambda n t, por la función propia del x, que ¿cuánto nos había dado? Coseno de 2n menos 1 dividido en 2 por x, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la función u solución de la EDP? Sería la v más la phi, ¿no es cierto? Porque nosotros hicimos un cambio de variable. 2n menos 1 dividido 2 por x, más la phi. ¿Y cuánto nos había dado la phi? Si es que no me equivoco, a ver, corrígenme ustedes, menos seno de x, más que más, era algo así como más 13x, y si no me falla la memoria, era algo así como más 6 menos 3pi, o más pi, aquí no me acuerdo, creo que era menos 3pi. Tengo eso. Perfecto. Entonces, ya, po, aquí ya tengo la solución de la ecuación diferencial parcial. Lo único que me hace falta para determinar explícitamente la solución es encontrar este coeficiente de Fourier, ¿no es cierto? Y ese coeficiente de Fourier, ¿cómo lo determinamos? Con la última condición de la EDP. ¿Y cuál era esa última condición? Vamos, está anotada por acá, ¿ya? La que está anotada por acá. Te la voy a copiar en una, aquí abajito, ¿ya? Finalmente, para hallar los a sub n, ¿no es cierto? Usamos en la condición u sub t de x,0 igual a 10 coseno de 5x medios más 8 coseno de 3x medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que derivar con respecto
al tiempo y evaluar en t igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo derivo con respecto al tiempo todo este término? ¿Cuánto me da su derivada? 0. 0. Entonces, en lo único que me voy a enfocar es en este término. ¿Ya? Vamos, calculemos esa derivada. Te quedaría u sub t de x, t sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, y cuando tú derivas te baja un lambda de la exponencial, coseno de 2n menos 1 dividido 2 por x. Luego, u sub t de x, 0 te va a quedar la sumatoria desde n igual a 1. Hagamos una sumatoria bonita. Hasta infinito de a sub n lambda n coseno de 2n menos 1 dividido en 2 por x. Y esto, según la condición de la ecuación diferencial parcial, tiene que ser igual a 10 coseno de 5 medios x más 8 coseno de 3x medios. ¿Estamos claritos? Ya, por ahí me están pidiendo que me devuelva unos segundos, ¿ya? Me van diciendo si me van siguiendo o no. Váyanme hablando, váyanme diciendo. ¿Vamos bien o no? Por mi parte sí, profe. El lambda se reemplaza. Ahora se puede reemplazar. Sí se puede reemplazar Ezequiel. Pero fíjate, voy a ser bien ordenadito y lo voy a mantener como lambda, ¿ya? Lo voy a seguir manteniendo como lambda. Y ya vas a ver en qué momento lo voy a reemplazar. Paciencia. ¿Ya? Yo sé que lo estoy haciendo escribir rápido. Lo tengo presente. ¿Vamos bien o no? Ya, perfecto. Volvemos acá, ¿no es cierto? Volvemos acá. Ya, y aquí era donde yo determinaba el coeficiente de Fourier, ¿no? Pero, ¿necesito integrar en este caso o no necesito integrar? Sería más Igual fácil el igualar. coeficiente nomás. Creo que el otro compañero que iba a hablar, el que no era el Joaquín, también iba a decir lo mismo, ¿no? Creo. ¿O no? Sí, supongo que igualar. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que igualábamos? A ver, ayúdame. Los términos que tienen la misma n. O sea, ponte tú, ya, si yo veo acá un coseno de 5x medios, ¿qué n me entrega a mí un 5x medios? Un 3. N igual a 3, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que acompaña al coseno cuando el n vale 3, tiene que ser igual a 10. Escribamos eso. Todo el a sub 3 por el lambda sub 3 tiene que ser igual a 10 y además, ¿qué tiene que pasar? Que cuando acá con qué n me entrega un 3x medio, Un 2. con n igual a 2, entonces todos los términos que acompañan acá, que serían el a sub 2 y el lambda sub 2, tienen que ser igual a 8. Y el resto de a sub n tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Porque yo no necesito ningún otro a sub n. Excepto para el 2 y el 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale el a sub 3? El a sub 3 vale 10 sobre lambda 3 y el a sub 2 vale 8 sobre lambda 2.
Con esto obtenemos que, con esto se obtiene, ¿qué se obtiene? Que la función u, que era la solución de la ecuación diferencial parcial, en vez de ser toda esa sumatoria, ¿qué va a ser? En vez de ser toda esa sumatoria, ¿qué va a ser? Ya hablamos con los coeficientes, pues, ¿no? Con los que conseguimos. Exacto, o sea, a ver, ya mira, te voy a anotar la sumatoria para que nos vayamos guiando, solamente para que nos vayamos guiando. Ya aquí era eso por coseno de 2n menos 1 dividido 2x menos seno de x más 3x más 6 menos 3pi. Entonces, solamente me van a interesar los términos n igual a 2 e n igual a 3. Cuando el n vale 2, me va a quedar a sub 2, pero ya sé que la sub 2, ¿cuánto vale? Vale 8 sobre lambda sub 2 por e elevado al, aquí me comí la t, lambda sub 2t, coseno de, y cuando el n vale 2, te va a quedar 3x medios más el a sub 3, que valdría 10 sobre lambda sub 3 elevado a la lambda sub 3t, coseno de 5x medios menos seno de x más 3x más 6 menos 3pi. Y por ahí, ¿no es cierto? El Ezequiel ahí me estaba diciendo, oye, ¿en qué momento vamos a evaluar el lambda? Ahora yo creo que sería buen momento. Por ejemplo, ¿quién es el lambda 2? ¿Quién es el lambda 2? ¿Quién es el lambda 2? El 2n menos 1 medios al cuadrado igual a un 2. O sea que sería el 3 9 medio al cuadrado. 3 medio al cuadrado, o sea, 9 cuartos. Profe, pasó de nuevo. Ta, 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 ta. ¿Y ahora? ¿Ves lo que está escrito en morado? Ujú, ¿Y si pongo pantalla completa? también. Perfecto. Gracias, Joaquín. Y por último, el lambda sub 3, ¿cuál sería? 25 cuartos. 25 cuartos. Y ese serían los valores que tú tienes que reemplazar, tanto acá como acá, y aquí y acá. Y con eso tú resuelves el problema. Ponte tú, si en la prueba, no sé, ya tú después resolver todo esto, quizás te pregunten, oye, toma esta función y evalúala en algún punto. No sé, evalúala en pi y ve cuánto te da. O no sé, en pi medio y ve cuánto te da. Y ahí tú reemplazas, haces los cálculos y ves cuánto te da. ¿Se entendió el problema y la solución o no? Profe, me quedó una duda. Dime. ¿Puedo ver un poquito al inicio del problema? Ya. Eso del UDT igual a VDT, ¿solamente lo uso derivando respecto a T? Tú dices acá. No, abajo. Ah, ¿esto? Así es. Sí, solamente tomé el cambio de variable y lo derivé con respecto a t. Ah, ya, ya. Y todo lo que estaba respecto lo pasó. Ah, ya, ya, ya. ¿Sí? Ujú. Perfecto.
Los pasos son siempre los mismos, los pasos son siempre los mismos. Si tú tienes clara la película y es a dónde va la micro, te va a salir, ¿ya? Te va a salir. Y hay que ser ordenadito y te va a salir. No va a caber dudas, ¿ya? La película siempre es la misma, se repite, ¿ya? ¿Estamos bien? Entonces, profe, lo único que cambia es el Fidete y que Edo nos sale. Exacto. ¿Qué problema es Turnuville? No, sino a lo que me refiero, porque todo esto de acá era como lo mismo que hemos hecho hasta el momento, sino que lo único que va a variar es cuál Edo tenemos que resolver para saber qué fin satisface el problema para que nos quede un homogéneo. Sí, y además recuerda que la EDP, ¿no es cierto? La EDP puede que te aparezca la del calor, como en este caso, o la de la onda. Entonces, el problema asociado al ámbito temporal puede que tenga una derivada, como es en el calor, o tenga dos derivadas, como es en onda. ¿Ya? También las condiciones de borde de tu ecuación también pueden que te entreguen problemas de Sturm-Liouville distintos. Y en eso va a ir variando cada problema. En qué problema de Sturm-Liouville te da, en qué ecuación te están considerando, en qué cambio de variable necesitas implicar y las condiciones para encontrar los coeficientes de Fourier. ¿Sí? Yo, profe. Perfecto. ¿Hay alguna duda? ¿Algo más antes de pasar al siguiente problema? ¿No? Ya. Ok. Entonces vamos con el problema número 2. Mucho ojo. Acá te voy a dar una palta, pero de esas has. ¿Ya? Una palta, pero de esas has. Así que prepárate. ¿Ya? Eh, 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 eh. Si a ti te gusta Gauss, el teorema de Gauss, tienes que seguir esta palta. ¿Ya? Porque un pajarito por ahí me dice a mí que el ejercicio de Gauss quizás sea algo teórico, ¿ya? Quizás sea algo teórico. Entonces sea F un campo vectorial de clase C1 definido sobre omega sobre omega, una región en R3, un conjunto cerrado y acotado, ya, por su frontera, la superficie delta omega, ya, o sea, acá tenemos un dominio, una región, que es un volumen, que es omega, y su frontera, que es como la cobertura, ¿no? Que es delta o d omega, ¿ya? Ok. Además, sea u una función que depende de las tres variables, x, y y z, una función escalar. ¿Ya? De clase C2. C2 en omega. Suponga además que se cumplen las siguientes hipótesis. Número uno romano, que la triple integral sobre omega de la función u en db es igual a menos la doble integral
sobre la superficie borde de U por F punto N de S más la doble integral sobre el borde de el gradiente de U producto punto N de S. Entonces, acá con N normal exterior a la superficie. Y número 2, que la divergencia de F vale 0. Entonces, puede ser de esas típicas preguntas que te dicen, oye, pruebe, o sea, que te ponen ciertas afirmaciones, digamos 2 afirmaciones, y te dicen, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? ¿Solo uno, solo dos, uno y dos, o ninguna de las anteriores? Entonces, la pregunta que yo te estoy haciendo es la siguiente. Pruebe o refute que la triple integral sobre omega de U más F producto punto con el gradiente de U menos el laplaciano de U en dB vale 0. ¿Ya? Entonces, cuidado, por si acaso, esto es el laplaciano. ¿Ya? Ya, parece chino la primera vez que uno ve el problema, pero vamos viendo de a detalle y paso a paso para ver, darse cuenta que no es tan chino, ¿ya? Que no es tan chino. No, tampoco es coreano, no, quizás sea ruso, ¿ya? Pero paciencia, paciencia, no es tan difícil. Es que ser bien ordenadito y ya te vas a dar cuenta de que en verdad es entender el teorema y hacer los cálculos de manera ordenada. ¿Ya? Avísenme cuando estemos listos, cuando terminamos de copiar. ¿Ya? Vayan diciéndome, ya, profe, démosle nomás o todavía no. ¿Estamos? Profe, ¿qué era Dime. Laplaciano? Buena pregunta. ¿Te acuerdas de la última clase donde vimos la ecuación de Laplace o no? Sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo que era bien Laplaciano. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá, por acá, por acá. Espera, vamos a hacer esto un poquito más chiquitito para que me quepa el espacio para el ejercicio. Ahí. Aquí era el laplaciano. Vamos a anotarlo aquí. Ponte tú. Hay dos formas de anotar el laplaciano. Ponte tú si, digamos, U es una función que depende de X e Y. El laplaciano de U, que también se anota así, era la suma de las segundas derivadas, algo así como la diagonal del hessiano, o sea, U sub XX más U sub II. Ese es el laplaciano. Si ponte tú, la U es una función de 3 variables. ¿Cuál sería el laplaciano de U? U sub XX más U sub II más U sub ZZ. ¿Estamos claros cuál es el laplaciano? Sería como la diagonal de la matriz hessiana. Exacto, exacto.
para el compañero que preguntó, ¿estamos claritos? Sí, sí, Perfecto. profe, gracias. De nada. Ya, pues. Entonces, vamos a tratar de ver si esta afirmación es verdad o no. Primera cosa que tú tienes que darte cuenta, que acá, ponte tú, te están pidiendo que tú afirmes o refutes una afirmación en donde aparecen integrales triples, ¿no es cierto? Integrales triples. ¿Y qué te están diciendo? Te están entregando ayuda, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ayuda que te están entregando? Te están entregando esta ayuda, ¿no es cierto? Entonces, como te entregan esa ayuda, la voy a tomar. La triple integral sobre omega de u de b va a ser igual, a menos la integral sobre el borde de u f producto punto con la normal en ds más la doble gradiente de u producto punto normal ds. Pero me doy cuenta que esta ayuda, así como está, no me está sirviendo mucho. ¿Y por qué razón? Porque está trabajando con integrales dobles. Y yo quiero que aparezcan, ¿qué cosa? Integrales triples. ¿Qué cosa yo puedo utilizar de tal manera que me aparezcan integrales triples? Gauss. Gauss. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Gauss? Que si la superficie es una superficie cerrada, ¿no es cierto? Si es una superficie cerrada, esta integral, ¿a qué cosa va a ser igual? A la triple integral de la... De la Del rotor de la divergencia de la divergencia. de la divergencia del campo, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, en este caso, va a ser igual a menos, porque había un signo menos, la triple integral sobre omega de la divergencia de UF, ¿no es cierto? Más, y si acá aplico nuevamente Gauss, porque nuevamente estamos trabajando con una integral doble, me gustaría trabajarla con una triple, ¿qué te quedaría? La triple integral sobre omega de la divergencia del gradiente, ¿no es cierto? Hasta acá, ¿vamos bien? Solo apliqué Gauss. Solo apliqué Gauss. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda con eso? ¿No? Por mi parte no, profe. Ya. Entonces, calculemos algunas cosas, ¿ya? Calculemos algunas cosas. Primero, fíjate, ¿qué es F? F, ¿qué cosa es? Un campo de qué tipo? Vectorial. ¿Y qué es la U? Una función de qué tipo? Escalar. Entonces, ponte tú, si el F, que es una función vectorial, tiene la siguiente pinta. F1, F2, F3. O sea, ahí están sus tres componentes. Entonces, ¿cómo va a ser UF? Sería solamente el escalar multiplicado por el vector. O sea, UF1, UF2, ¿no es cierto? Ujú. Perfecto. Muy bien. UF1, UF2, UF3. Calculemos la divergencia de esa cosa, ¿ya? ¿Les parece? Veamos cómo es la divergencia de UF. Calculémosla. Escribamos acá. ¿Profe? Dime.
No, que si hay un escalar dentro de la divergencia o del rotor, ¿se puede irse para afuera? No, cuidado. Un escalar, pero esta no es un escalar, es una función escalar, función. ¿Verdad? No, no un escalar propiamente tal. ¿Se entiende, no? Ujú. Perfecto. Entonces acá sería UF1, UF2, UF3. ¿Cómo se calcula la divergencia? Ayúdenme. El producto punto El con el producto punto. tabla. Ya, o sea, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z, producto punto con esta cosa. UF1, UF2, UF3. ¿Coinciden? ¿Sí? Perfecto. Vamos, calculémoslo. Si hago el producto punto, me va a quedar, mira, voy a hacer paso por paso. Voy a hacer paso por paso, te voy a anotar todo. Derivada con respecto a Y, UF2, más derivada con respecto a Z, UF3. Y ahora vamos a entrar a calcular. Fíjate que acá hay un producto. ¿Qué voy a aplicar yo? Regla del producto. Te va a quedar derivada de U con respecto a X por F1 más U por la derivada de F1 con respecto a X. Más, ahora aplico la regla del producto en este otro término. Te va a quedar la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y si hacemos exactamente lo mismo con el tercer término, ¿no es cierto? Mira, te los voy a agrupar porque quiero que no te pierdas. Si hacemos exactamente lo mismo con el tercer término, te va a quedar lo siguiente. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, después fíjate que yo hice regla del producto, nada nuevo. Acá tú dirías, ya, ok, solamente agrandó el término, pero acá va a venir el grado de astuto. ¿Ya? Aquí tú tienes que darte cuenta que vamos a ocupar tu astucia. Fíjate, voy a escribir esto de manera muy conveniente. Voy a tomar la derivada de U con respecto a X por F1 más la derivada de U con respecto a Y por F2 más la derivada de U con respecto a Z por F3. Y por otra parte, todos los términos que me sobran, fíjate que tienen como factor común la U, ¿o no? Entonces, todos los términos que me sobran son U de F1 a de X más de F2 a de Y más de F3 a de Z. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual el término del primer paréntesis? ¿A qué es igual el término del primer paréntesis? Laplaciano de U por F. No. Laplaciano tiene segundas derivadas. Esto no es Laplaciano, aparece una derivada. Un gradiente. Entonces, Rayos. Gradiente de U. La producto punto gradiente de U con el campo de con F. Perfecto. ¿Coinciden o no? ¿Es el gradiente de U producto punto con F o no? Yo digo que sí. ¿Y el otro término qué es? gradiente de F. U gradiente.
No, se volvió el nombre, perdón. Divergencia. Divergencia. Cuidado, el gradiente es un vector. La divergencia es un escalar. Y si ocupo la información del enunciado, ¿cuánto valía la divergencia del F? ¿Cero? Valía 0. Entonces, fíjate que este término se simplifica y te queda gradiente de U, producto punto con F. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Entonces, logré reducir, lo voy a subrayar, logré reducir este primer término. Vamos ahora a trabajar este segundo término, a ver si es que se le puede hacer algo. La divergencia del gradiente. ¿Ya? La divergencia del gradiente. Entonces, vamos a ver. Por otra parte, la divergencia del gradiente de U, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo se calcula el gradiente? Era el vector de U a de X, de U a de Y, de U a de Z. Si a esta expresión yo le calculo la divergencia, ¿qué? ¿Profe? Dime. No es la Laplaciano. Sí. Pero vamos por paso. ¿Cómo se calcula la divergencia? Producto punto con nabla. O sea, te va a quedar d de X, d a de Y, d a de Z, producto punto con du a de X, du a de Y, du a de Z. O sea, tal como ya el Joaquín se anticipó, esto va a ser la segunda derivada de la U con respecto a X, más la segunda derivada de la U con respecto a Y, más la segunda derivada de la U con respecto a Z. O sea, el laplaciano de U. ¿Coinciden conmigo, no? ¿Coinciden o no coinciden conmigo? Perfecto. Entonces, reemplazando estos resultados, veamos a lo que llegamos. ¿Ya? Entonces, fíjate, yo voy a copiar lo que habíamos escrito. Habíamos escrito que U de B iba a ser igual a menos la triple integral sobre omega de la divergencia de U F en dB más la triple integral sobre omega de la divergencia del gradiente. Y ahora ocupo lo que ya obtuve, nada más. ¿Ya? Ponte tú, el primer término ya sé que se simplifica y te queda, ¿qué te quedaba? Gradiente de U punto F. Sí. Y este segundo término, ya sé que qué cosa queda. Laplaciano de U, ¿o no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pasar todo para un lado y veamos el resultado final. Paso todo a la izquierda, por ejemplo, y te queda lo siguiente. Pam, 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 pam.
Y entonces, la afirmación que a mí me están colocando, ¿es verdadera o falsa? ¿Es verdadera? Era súper verdadera. ¿Ya? Así la afirmación es verdadera. ¿Ya? Y con eso probamos lo que estaban pidiendo. Lección. Lección. Si es que por ahí te aparecen, digamos, gradientes con laplacianos que se multiplica una escalar por una vectorial, ¿cómo lo vas a abordar? Hay que darse la lata nomás de empezar a desarrollar los términos y ver cómo se pueden simplificar, ¿ya? Muchos términos se simplifican, se ocupan propiedades, ¿ya? Y las expresiones a las cuales llegamos son bastante reducidas y bonitas, ¿ya? Es muy probable que algo similar a esto aparezca. Échale un vistazo, repásalo, dar una segunda vuelta, ¿ya? Está bonito el ejercicio, ¿sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, Dime. como hicimos todo esto, el ejercicio con solamente elementos genéricos, podríamos entonces decir de que la divergencia del gradiente de una función escalar es la Laplaciano. Sí, por supuesto que sí. ¿También aplica hacia un campo vectorial? No existe la divergencia, o sea, no existe el gradiente de un campo vectorial, Cierto, cierto. ¿ya? Ahí hay que empezar a tener cuidado porque no hay que mezclar bien las cosas, hay que tenerlas bien claritas, ¿ya? ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, perfecto. Ya pues chiquillos, ¿les parece si los dejamos hasta acá? Gracias, profe. Ya, bacán. Entonces, a ver, dejemos.